Derechos de la mujer. 4 palabras que siempre causan controversia. Políticos, líderes de opinión y hasta líderes religiosos siempre tienen algo que decir acerca de los derechos de la mujer. Pero a veces son palabras o compromisos que ponen en riesgo el derecho que tienen las mujeres a ser autónomas en todas sus decisiones. Y al hablar de aborto, las posiciones se polarizan. La discusión, que debería centrarse en el terreno de los derechos, se llena de matices morales donde los intereses electorales también entran en juego. ¿Y qué tiene que ver esto con la despenalización del aborto en el Distrito Federal? En un hecho sin precedentes en el país, en 2007, en el Distrito Federal se despenalizó el aborto. Un año después, la Suprema Corte ratificó la decisión de la Asamblea Legislativa del DF que había sido impugnada por instancias federales. Este fue un gran paso en cuanto a los derechos de la mujer. A raíz de esto, 16 estados de la República modificaron sus constituciones para proteger la vida desde el momento de la concepción, intentando boicotear la despenalización del aborto en estos estados. Aquí vamos a abrir un paréntesis. Cada estado tiene una constitución que lo rige, sin embargo, como todo en la vida, hay límites. Es decir, cada estado es soberano y con sus propias leyes. Sin embargo, si una de estas leyes va en contra de lo marcado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dicha ley puede ser calificada como inconstitucional. Y una vez que entendimos esto, continuemos. Como dijimos, 16 estados reformaron sus leyes otorgando protección a la vida desde la concepción. Y todo bien hasta aquí. Proteger la vida suena noble e importante. Sin embargo, estas reformas, lejos de promover la protección a una vida digna, afectan los derechos de las mujeres. ¿Por qué? Porque proteger de forma absoluta el producto de la concepción genera efectos negativos y desproporcionados en los derechos a la salud, la vida y la autonomía de las mujeres. Se llega al absurdo de tratar al embrión como un ente separado de la mujer. Se asemeja a un embrión o un óvulo fecundado con una persona ya nacida. En 2011, la Suprema Corte tenía que pronunciarse sobre si las reformas de Baja California y San Luis Potosí, que protegían la vida desde el momento de la concepción, eran o no inconstitucionales. Ahora bien, la Suprema Corte no estaba decidiendo sobre la legalidad o no del aborto, como muchos creyeron. Estaba decidiendo si al garantizar la vida desde la concepción se estaban restringiendo los derechos de las mujeres y, por lo tanto, si estas reformas eran o no contrarias a la Constitución Federal. La Suprema Corte votó con una mayoría de 7 que las reformas eran inconstitucionales y, aunque eran mayoría, se necesitaban 8 votos para invalidar estas reformas a las constituciones locales. ¿Esto qué quiere decir? Primero te diremos lo que no significa. No significa que la interrupción del embarazo sea ilegal. Esta sigue siendo legal de acuerdo a las causales que existan en cada estado. No significa que se restrinjan otros servicios de salud reproductiva como el acceso a los anticonceptivos, la píldora del día siguiente o las técnicas de reproducción asistida. Lo que sí dejan en claro las discusiones de la Suprema Corte son 2 cosas. Las reformas que protegen la vida desde la concepción no pueden entenderse ni aplicarse de forma que restrinjan o vulneren los derechos de las mujeres. Para proteger la vida prenatal, hay que proteger los derechos reproductivos de las mujeres. Es decir, esta protección no puede llegar al grado de permitir que las mujeres mueran por no poder interrumpir embarazos por razones de salud, que las procesen o encarcelen por interrumpir un embarazo, o que estén obligadas a llevar adelante un embarazo forzado. Todo esto ha generado desinformación y confusión entre prestadores de salud y servidores públicos. ¿Qué deben hacer ellos? Proporcionar los servicios de salud reproductiva a los que tienen derecho las mujeres. Anteponer su bienestar más allá de las creencias personales y guardar confidencialidad médica en un ambiente libre de estigma y discriminación. Este es un tema que nos involucra a todos y todas. Infórmate y genera la discusión.